Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque. Esta es nuestra cita para analizar con ustedes lo que nos ha dejado este primer mal paso, esta primera derrota que ha tenido la Selección Colombia en su camino al Mundial 2026. En estas eliminatorias no había perdido el equipo nacional, vino a hacerlo ahora por 1-0 contra Bolivia, un equipo que tuvo 10 hombres desde el minuto 20 y que terminó siendo indescifrable, invencible para el equipo nacional, que sí luchó, que sí intentó, que sí tal vez mereció. El problema es que en las tablas de posiciones nunca hay una casilla para los merecimientos, siempre pasan como una anécdota y eso pues es lo que va a quedar después de este partido. Decimos entonces esta primera derrota que sufre el proceso Lorenzo en estas eliminatorias y que por supuesto tiene muchos puntos para analizar. Lo vamos a hacer entonces con mis compañeros en Fútbol Red y voy a empezar a preguntarles a ustedes, compañeros, ya no pensar en lo que se pudo hacer mejor y terminó siendo pues lo que al final fue, sino exactamente tratando de encontrar la causa de esta derrota. Digo yo que esta vez no tenemos el drama de antes, no estamos pensando que nos vamos a quedar fuera del Mundial porque perdimos contra Bolivia a 4.150 metros de altitud. No quiero decir eso, pero la realidad es que pues no estamos en una situación crítica en la tabla de posiciones, no nos vemos tan comprometidos porque perdimos un partido. Sí tenemos que entrar a ver qué fue lo que no se ajustó, qué fue lo que se pudo hacer mejor y no se hizo, dónde estuvo el quid del asunto, donde no pudimos descifrar a este rival que tiene básicamente una condición climatológica muy a su favor, pero que en condiciones normales pues no hubiera sido un escollo tan difícil para la selección nacional. Voy a empezar entonces con don Juan Pablo Arévalo, tratando de encontrar eso, su causa, su problema central para explicar esta derrota de la selección nacional en el Alto. Hola Jenny, un saludo para usted, para toda la gente que nos escucha y los compañeros. No creo que para mí el gran problema, el gran pecado de Colombia en el Alto fue no haber podido concretar las opciones que tuvo, que fueron aproximadamente 4 opciones de gol, o creo que más, diría yo. John Córdoba tiene 3 claras, Roger Martínez tiene un cabezazo en el primer tiempo y creería que Richard Ríos tuvo otra, ¿no? Aquí ahí cuento 5, no sé si me falten otras, pero por lo menos con una que hubieran metido, estaríamos hablando mínimo de un empate, técnicamente, posiblemente un triunfo también, pero creo que ese fue el gran pecado. En el área de Bolivia, Colombia lo trabajó muy bien, defendió muy bien, no mentiras, no defendió muy bien. Digamos que se sostuvo. Los remates de Bolivia tuvieron a Camilo Vargas como el gran héroe, porque Bolivia remató mucho, especialmente en el primer tiempo, cuando estaban jugando todavía 11 contra 11, y pues afortunadamente el arquero demostró que es fijo en esa posición de la selección Colombia, pero pues finalmente pues no pudo evitar es que fue una jugadota y el gran remate de Miguel Terceros, un muchachito de 20 años, Jenny, que es la sensación en este retorno de las eliminatorias, porque en el pasado mes de septiembre le hizo gol a Venezuela, le hizo gol a Chile y ahora le hace gol a Colombia. Claro, el Yasser de ellos, ¿no? Ese es el Yasser, la joven promesa, tiene 20 añitos, juega en el Santos de Brasil y desde los 14 años está en las categorías menores del equipo de Pelé y Neymar. Sí, señor. Don Andrés Abril, cuéntenos cuál es su opinión. Hola Jenny, a mis compañeros, a todas las personas que nos oyen. Sí, yo coincido con Juan Pablo, yo creo que la falta de precisión es la causante de esta derrota. Bien lo decía Néstor Lorenzo ahorita en rueda de prensa, que el equipo que fuera más preciso hoy era el que ganaba el partido y fue Bolivia con ese golazo de Miguel Terceros, ¿no? Entonces yo creo que es la falta de precisión. Hay un par de errores también en cuanto a ese gol que hizo Miguel Terceros. Y sí me gustaría resaltar lo que dijo Juan Pablo, lo de que nos remataron mucho. Yo creo que la defensa
no estuvo tan firme la primera media hora. Ya después cuando fue la expulsión de Bolivia, pues creo que ahí manejamos un poco el partido, pero igual no alcanzó porque fuimos muy imprecisos. Sí, señora, ahí van dos votos entonces para nuestra propia imprecisión como la causa de esta caída. ¿Usted está de acuerdo, don Andrés Rocha? Hola Jenny, compañeros y a todos los que nos escuchan. Realmente sí, mi opinión va por ese mismo camino. Creo que en general toda la zona de ataque y gran parte de la defensa falló un poco. Entonces, pero más que todo en el ataque, porque retomando lo que decía Juan Pablo ahorita de los remates, Colombia no estuvo muy lejano de haberse podido llevar un buen resultado, porque tuvo 10 remates a puerta y Bolivia tuvo 8, o sea, estuvo bastante parejo en cuanto a llegadas de arco a arco, pero pues Bolivia termina siendo más efectivo y aprovechando espacios y una desconcentración en la zona defensiva que eso es lo que termina abriendo en definitiva el partido. Entonces, concuerdo, o sea, la zona de ataque y la parte defensiva fue las dos falencias más importantes. Ahí la falta de concentración. La falta de concentración también de la defensa, más que todo, porque estaban haciendo un buen partido y a lo último, pues terminan abriendo muchos espacios y eso fue lo que aprovechó Bolivia. Entonces, eso es como mi opinión, mi primer balance de esta derrota de Colombia, que no es alarmante, pues es un poco lógico, pero queda como ese sinsabor de que se pudo haber llevado algo más de allá del alto. Claro, decíamos al comienzo que no hay casilla para los merecimientos en las tablas de posiciones y eso es una pena, pero es la realidad. Sobre esas condiciones competimos todos. Y efectivamente pasa que Colombia esta vez merece mucho, pero se queda sin nada y termina siendo una situación muy precipitada, según lo que comentan mis compañeros y en lo que estoy de acuerdo, por supuesto, por los errores propios, por las cosas que Colombia pudo hacer mejor y al final no hizo. Me queda la duda y se los voy a preguntar a ustedes de qué tanto pesó al final el terrible temor que teníamos todos de los 4.150 metros de altitud. En esa condición tan compleja, pues básicamente en esa condición en la que no competía nadie. ¿Cómo vieron ustedes al equipo? ¿Dónde creen o quiénes creen ustedes que sufrieron más ese tema de la altura? ¿Y dónde creen también que pudo haber alguna decepción, ¿no? Porque había unos jugadores ya con adaptación a esa situación de altura que pues terminaron teniendo la oportunidad y seguramente perdiéndola, que puede ser para empezar el caso de Cristian Borja. Voy a empezar con usted, don Juan Pablo. Jenny, vea que físicamente yo vi al equipo bien, no me pareció que se hayan visto superados en esa parte. Sin embargo, sí hubo jugadores, como usted pregunta, que decepcionaron bastante. John Arias, creo que es uno de ellos, y Luis Díaz. Y en el caso de Luis Díaz es que él tiene el balón y no le gusta soltarlo, y a veces eso también lo puede cansar y lo puede hacer fácil presa de marca. Entonces no descarga y busca el espacio, sino que quiere transportar, irse por la banda, sacarle a los rivales, rematar o meter un centro. Entonces creo que ellos dos para mí son las dos grandes excepciones. Para mí no es decepción Mateus Uribe, para mí me decepciona es Néstor Lorenzo al ponerlo. La verdad no entendí por qué cambió a los dos volantes de marca, a Lerma y a Río. Uy, me asustó. Pero la decepción para mí es la de Lorenzo, de sacar a sus dos volantes que además han rendido perfectamente tanto en eliminatoria como en la pasada Copa América, para meter a Mateus Uribe, que apenas lleva 6 partidos con algunos minutos de suplente en el fútbol de Arabia, bueno, de Qatar. Entonces uno dice, hombre, Uribe yo creo que ya estaba un poquito de salida para volver a darle una responsabilidad tan grande en una cancha y con unas condiciones tan difíciles. De resto, para destacar, Dita tuvo personalidad. Me gustó mucho lo de Santiago Arias porque era una de las dudas que había sin duda alguna en el 11 titular, y lamentablemente lo de Roger Martínez, que se lesiona, pero a él le hacen una falta donde lo lesionan y hace expulsar a un boliviano. Creo que lamentablemente los tienen que sacar. Y la mala suerte de John Córdoba, Jenny, yo no sé si usted queda con rabia o queda, no sé qué piensa de lo de Córdoba, pero pues eso pasa a cualquier delantero.
simplemente no fue su tarde. Es que es difícil que nos pregunten a los colombianos por ese tema de los número 9 que entran en mala racha, porque es que si nos remitimos a la eliminatoria de Qatar 2022, pues un equipo que pasa 7 partidos sin anotar, evidentemente nosotros lo que tenemos es un máster en mal momento de delantero centro. Eso evidentemente ya les pasó a todos, a Borja, a Zapata, a Muriel, a todos los que estuvieron ahí. Llama así la atención que le pase a un hombre que está en tan buen momento, con tan buena actualidad, que venía también en la selección nacional haciendo muy buenos partidos. Llama la atención que eso suceda, pero también es verdad que a 4.000 metros es difícil dominar la pelota y para estos jugadores que no tienen esa adaptación a esa condición, la adaptación que sí tienen los bolivianos y por eso juegan en donde juegan. Cuando pasan estas cosas, pues es casi que esperable que tengamos este final. Lo que a mí me falta, ni siquiera es de Córdoba o del que hubiera sido delantero centro, ni de Roger, ni del que hubiera entrado. Lo que a mí siempre me falta es, sabíamos que en esa condición íbamos a tener siempre el arma de la media distancia. Se cansó de probar la Bolivia y nosotros no lo intentamos hasta que no entró Richard Ríos. Me parece que ahí lo desaprovechamos, pasa por otra condición, pues otra situación, otra posición también en la cancha, la de Ríos, pero eso me queda de lección después de ver a los número 9 que nosotros seguimos buscando una mejor opción. Don Andrés Abril, su turno. Sí, Jenny, yo creo que lo que más, pues yo creo que lo que más pesó de la altura, de este partido, este, pues sí, o sea, yo creo que también concuerdo con Juan Pablo lo que dijo lo de la mala tarde de Córdoba. Yo creo que eso creo que todo el mundo lo puede tener, pues tampoco, no como tuvimos la eliminatoria pasada, que eso fue una cosa terrible. Y yo creo que una decepción de esta tarde en el Alto, yo creo que fue, yo diría que la entrada de varios jugadores. Yo creo que ya se no entró fino, el Cucho Hernández apenas hizo un par de chispazos y no hizo mucho más. Y en cuanto a los titulares, yo creo que el más bajo fue, yo creo que Díaz. Yo creo que Díaz no tuvo esa determinación que tiene el Liverpool y se vio que tuvieron que cambiarlo a inicios del segundo tiempo. Entonces, yo creo que por ese lado esas decepciones. Bueno, a mí me llama mucho la atención, pero no es por el caso. Ya Juan Pablo también había dicho que le había decepcionado el partido de Díaz y coincide Abril. Y a mí me da curiosidad porque a mí no me decepcionó el partido de Díaz. Me parece que hizo los piques que eran, me parece que se mostró cómo era. Eh, el tema es que siempre vamos a querer ver la versión de Díaz del Liverpool y resulta que en esa versión de Liverpool tiene 3 o 4 o 5 finalizadores para todos los arrancones que mete. Aquí no tuvo nunca ni uno solo. Me sorprendió incluso verlo ir y regresar a 4.000 metros, un jugador que tiene cero adaptación a una condición así, me pareció realmente sorprendente. A mí no me decepcionó los días, pero les respeto la opinión a ustedes. Me pareció que incluso sobre esa altura corrió mucho. Don Andrés Rocha, ¿usted qué opina sobre ese impacto, ese efecto de la altitud? Jenny, pues de los jugadores que decepcionaron, no meto a Luis Díaz ahí tampoco porque, digamos, en lo personal, pues ya me tiene como un poco acostumbrado a que en la selección no es tan protagonista, entonces como que ya no espero mucho, entonces como que, como que me pasó desapercibido para mí hoy en ese papel, digamos, no fue incisivo como lo es, pero pues tuvo un partido normal, o sea, tampoco ni bueno ni malo, o sea, ahí, en un nivel estándar. Pero sí, así los puntuales que no me gustó, John Córdoba, por las ocasiones constantes falladas, creo que fue el jugador que más erró de cara al arco. Y también voy a saltarme al otro extremo porque como ahorita he dicho que parte de la defensa tampoco estuvo bien, creo que la parte izquierda
por donde estaba Cristian Borja y John Lucumí, tampoco es que haya estado perfecta en todo el partido. Esas desconcentraciones terminan siendo cruciales, terminan dándole 3 puntos De a acuerdo. Bolivia. A mí tampoco me gustó Lucumí. Tiene razón, a mí tampoco me gustó el Exacto, y partido yo de Lucumí. esperaba más, ya, yo veía a Willardita y John Lucumí y decía, no, hay seguridad con John Lucumí, y resulta que terminó en el error ahí, uno de los defensores más importantes que tiene hoy en día esta era de Néstor Lorenzo. Entonces como que sorprendió lo de Ita, pero al lado de John Lucumí hubo un contraste raro ahí, porque uno esperaba más fallas de Willardita, porque nunca había jugado con John Lucumí, nunca había tenido esa oportunidad de jugar a tanta altura con esta selección. Entonces, eh, bueno lo de Ita, pero regular lo de John Lucumí. Y por el otro lado, pues Cristian Borja, que también fue el que terminó ahí en esa jugada que fue gol de Bolivia. Entonces, el medio campo, pues también me pareció normal. Mateus Uribe, pues sí, sorprendió ahí un poco, pero tampoco es que me haya matado o sea, no me aportó mucho tampoco. En cambio, los que entraron por ellos, ahí demostraron por qué son titulares. Lo que es Richard Ríos, Jefferson Lerma, o sea, terminaron con un buen presente ahí en el medio campo. Entonces, ahí es donde se notan las diferencias, ¿no? Sí, total, total, es muy cantado. Me parece que ahí vamos a tener también otra discusión. Bueno, yo no voy a ahondar en el tema Uribe porque, bueno, creo que ya ustedes que nos acompañan hace tanto tiempo en estas conversaciones saben cuál es mi opinión sobre Mateus Uribe. Pero también me parece que aquí hay un tema que no logra corregir y quiero que lo evaluemos partiendo básicamente de la opinión del propio Néstor Lorenzo. Me parece que es un tema que el cuerpo técnico desde el banco no logra corregir, pero vamos a escucharlo primero a él, al técnico, a su conclusión de este partido y de ahí vamos a empezar a hablar precisamente del plan de Lorenzo en la altitud del Alto. Bueno, en principio con la frustración que significa una derrota, una situación donde el equipo jugó gran parte del partido con un hombre de más, lo hizo valer. Yo considero que a partir de quedar con un hombre de más fuimos dominadores en el juego y en las llegadas, pero no pudimos concretar. Sabíamos que la precisión iba a ser muy importante en el día de hoy y bueno, ellos tuvieron una en el segundo tiempo y concretaron, y nosotros tuvimos muchas y no pudimos. Bueno, el plan de Néstor Lorenzo, yo realmente casi siempre paso por encima de las declaraciones de él en las ruedas de prensa, salvo la del partido, la de la previa de este partido, cuando dijo que había espionaje. Me parece que es una de las pocas ruedas de prensa noticiosas que nos da Lorenzo, pero quiero empezar a hablar con ustedes de cómo les pareció justamente ese plan del técnico, esos 11 titulares y después la reacción, los cambios que terminó haciendo para de alguna manera equilibrar el cansancio del equipo después de los primeros 45 minutos. Voy a empezar con don Juan Pablo Arévalo. Pues digamos que es difícil juzgarlo porque si le hubiera metido uno o dos opciones del gol, pues hoy estaríamos hablando de otra cosa. Sin embargo, creo que fue bien pensado, por ejemplo, poner a Dita y a Borja, así no tuvieran mucha experiencia en este tipo de partidos de eliminatoria, pero tienen altura, ¿no? Juegan en México los dos jugadores. Kevin Castaño, aunque está en Rusia, pues tiene un paso reciente por el Cruz Azul de México. Y Roger Martínez también jugó en el fútbol mexicano. De hecho, ya había jugado contra Bolivia, ya había anotado gol en La Paz. Entonces creo que no era mala la idea, pero sin duda alguna que hay dos cosas, y es, no tuvo filtro en la mitad del campo. Los remates de Bolivia, más que de la defensa, es culpa de la línea de marca. Y segundo, pues creo, a mí la verdad no es nada personal contra James, pero yo no sé cómo le da 90 minutos a James en el Alto cuando solamente metió un pase muy bueno, espectacular, el pase a Santiago Arias y una jugada
que John Córdoba lamentablemente no puede anotar. Pero de resto, si es para un jugador que meta centros de tiro de esquina, ahí está Juan Fernando Quintero, dele la oportunidad también un poquito a Quintero, pero sinceramente a veces no me gusta que Lorenzo sea como tan, no sé qué pasa con James esa relación, pero pues realmente no le veo que James aporte mucho más ya en el minuto 70, porque por eso es suplente donde ha pasado en los últimos 2 o 3 años, porque no es un jugador de 90 minutos. Pero porque después de eso no vi nada más de James, sino levantar centros. Bueno, ahí tenemos una gran polémica porque a mí me pareció todo lo contrario, pero, pero vamos a pasar, después entramos en el tema puntual de James. Lo que quiero es ver si el plan de Lorenzo era el indicado, si pudo hacer algo más. Le voy a preguntar por ese mismo tema a don Andrés Abril. Sí, Jenny, yo creo que el planteamiento de Lorenzo fue el adecuado. Creo que escuchó los consejos que le dieron varios técnicos para jugar este partido. Porque le dijeron o sea, varios le dijeron que jugara con 3 o 4 jugadores que tengan o que hayan jugado en la altura, ¿sí? Y pues fue lo que hizo, pues viendo aquí la alineación, ¿no? Puso a Borja, a Hita, a Martínez y a Castaño, ¿no? Que como decía Juan Pablo, tenían pasado en el fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que fue el partido adecuado, la planeación adecuada, digo, y pues nada, se pierde por descuidos y por la precisión, o sea, no hay mucho más que hablar de eso. Sí, para mí Lorenzo pensó bien, pero me hubiese gustado ver de pronto a Davinson Sánchez, que de hecho en el anterior episodio yo lo había puesto en la alineación y habíamos debatido de que obviamente el plan era poner a algunos jugadores que tuvieran esa experiencia en la altura. Entonces, guiado a eso, pues Lorenzo los puso, pero pues yo esperaba a Davinson Sánchez con un Willardita, por ejemplo, que fue lo que yo propuse la vez pasada. Lo de Roger Martínez acertó, creo que era el más idóneo para que comenzara en la altura. Claro que supimos poco, ¿no? 23 minutos en la cancha, pues tampoco tuvimos mucho para saber si era el delantero ideal. No hay mucho juzgamiento hacia él por esa razón, por lo que tuvo esa lesión infortunada, pues queda como relegado y como que no pasó nada con Roger, pero lo que se vio en esos primeros 20 minutos fue bueno, o sea, hizo expulsar a un jugador, ganó de hecho esa pelota que termina en la expulsión, entonces eh, y pintaba para algo bueno, y ya era experto en haberle anotado a Bolivia, porque fue el último jugador o metió en la vez pasada, en la última visita a Bolivia, fue uno de los que metió el gol. Entonces, como que por ese lado acertó. De pronto, lo, lo que me quedó faltando de pronto es haber probado más jugadores que venían con esa experiencia, como Nelson de Osa, tener esa posibilidad de rematar hacia el arco, cosa que casi no se hizo en el alto, pues eso terminaba también pesando. Entonces, tener ese tipo de jugadores que tuviesen buenos remates de media distancia hubiese sido también una buena opción. Entonces, como que me quedó faltando ahí como un poco más de movimiento, más que todo en el medio campo. Porque pues de resto pues en la zona defensiva y en la ofensiva pues es pasable y es coherente. Pero en el medio campo sí me faltó alguien que tuviera esa picardía de pegarle al arco, de saber cómo es que se juega bien en la altura, con qué condiciones que se juega para poder sacar provecho. Entonces me faltó más que todo en ese medio campo algún otro jugador que tuviese esa condición de altura. Bueno, precisamente toca Andrés Rocha este tema de Deosa y yo realmente lo que tengo son muchos reparos a la alineación titular. Yo, por ejemplo, no me imagino que si tengo a Lerma disponible y sano, no voy a poner a Lerma y voy a plantar un jugador de la liga, no sé, alguien dice la liga empresarial de Qatar, puede ser porque ese es el nivel de ese fútbol y no nos lo está contando Mateo Uribe, lo sabíamos por James, que ese nivel pues no es un nivel para traer a jugadores a una eliminatoria suramericana. Me parece perfectamente insensato no tener a Lerma de titular. Siempre en el medio van a ser Lerma y otros más y no puedo entender, y en mi lista nunca esos otros más
serán Mateus Uribe. Y solamente en el tema de armar una estructura, sabiendo que iba a ser un equipo muy joven, que iba a atacar todo el tiempo, yo no me imagino, y sobre todo desde el minuto 1, no me imaginaba que saliera tan desprotegido en la mitad. Me parece que, como bien decía Juan Pablo, ahí es donde se pierde el primer gran filtro que había que hacer, y por eso queda tan expuesta durante esos primeros 20 minutos la defensa, porque efectivamente no había presión de ninguna clase. Arias tal vez puede ser el primer mal partido de Arias en una selección nacional, porque es un jugador muy sacrificado que esta vez realmente no le dio para hacer un mejor trabajo, pero si yo quiero mantenerlo, porque es un jugador importante para mí, porque tiene media distancia, porque se llama John Arias, tal vez yo hubiera tenido la precaución de poner otro tipo y otro perfil de mediocampista para soportar a un tipo como Arias, y no Castaño. Yo no me hubiera quedado con Castaño, sobre todo porque tengo un jugador como De Osa, que lo traje solamente porque tiene una condición de altura, porque en otras condiciones, en otro momento, si el partido es contra Argentina o Brasil, nunca hubiera entrado en una convocatoria Nelson De Osa, y lo traigo para ese partido y lo mando a la tribuna. Entonces me parece absurdo, la verdad. Al final el partido de Arias sí es bueno, Santiago Arias digo, es bueno, pero si tengo a Andrés Román, hombre, no pierdo nada, lo llevé para eso a última hora, le puedo dar 20 minutos al final. Nunca le dio la oportunidad a Andrés, y esa era una gran alternativa para sacar al equipo. Me parece que incluso la elección del 9, yo hubiera apostado por Córdoba desde el arranque, porque ya lo dije antes, con Roger pues no supimos si iba a ser buena o mala idea, porque fue muy poquito tiempo, pero me parece que la apuesta de Córdoba, sembrado entre dos centrales que eran más bajitos, a los que él siempre les iba a ganar los duelos, habría sido una mejor alternativa. Por eso digo que yo tengo muchísimos reparos, muchos, pero estos para empezar. Me parece que había otras alternativas que no quiso usar Lorenzo. Me parece bien que el resultado haya sido tan cortico, pero no es un mérito de un buen planteamiento, es un mérito de Camilo Vargas, básicamente. Bueno, eso entonces sobre el planteamiento, sobre la idea. Ahora, ¿cuál es la gran preocupación que pueden tener ustedes? Y lo voy a preguntar también uno por uno, en el partido que viene contra Chile en Barranquilla, porque ahí va a ser otra situación radicalmente distinta, otras necesidades, y por supuesto que hay que pasar muy por encima de uno de los peores equipos de las eliminatorias. ¿Qué preocupación les queda después de esta derrota, don Juan Pablo? La mentalidad, porque siento que desde el cuerpo técnico, como usted lo dijo, se enfocaron en lo del espionaje, en que los observaron, en que los miraron, armaron un búnker en Cochabamba, intocables. Pero bueno, es que desde la cabeza de la federación dicen que es que tienen mucho dinero y que somos una selección muy fuerte y que tenemos que tener mentalidad campeona, ya no ganadora. Entonces creemos que esta eliminatoria, que además es la eliminatoria más pobre de los últimos años porque clasifican 7 equipos de 10, creemos que esto ya es un paseo. Y pienso que hoy sirvió un poquito de balde de agua fría para ponernos en la tierrita y decir, salvo Argentina, porque ni siquiera Uruguay o ni siquiera Brasil, salvo Argentina, aquí todos somos terrenales. Argentina está viviendo todavía de su título del Mundial, de sus 2 Copas América, en fin, pero el resto somos iguales. El resto no hay así tengamos jugadores en grandes ligas, que serán 2 o 3, pues todavía somos un equipo que sigue en crecimiento. Entonces lo que me importa más y me preocupa más, como es la pregunta de Jenny, es que no creamos que contra Chile, que está en crisis, que no tiene a su generación dorada, que Gareca está siendo discutido y criticado, ya lo ganamos. No, hay que jugar muy serio, hay que tener más, además más explosión en el arco contrario y ser certeros, ser precisos, porque si tenemos una, hay que meterla. Estos partidos de eliminatoria normalmente son 1-0, 2-1, 2-0, muy pocas goleadas se ven en las eliminatorias, así que el delantero y los hombres de ataque del medio campo que vayan a jugar en Barranquilla el próximo martes, pues que realmente estén muy concentrados y metan una. Con que metan una, vea que nos pasó con la Argentina. Primera opción de gol de Gerson Mosquera. Y después un penalti y lo ganamos.
Así son las eliminatorias. No está ganado ni un partido contra Bolivia, no está ganado el partido contra Chile, porque si no sería el peor rendimiento de doble jornada de esta eliminatoria. De hecho, ya lo va a hacer Jenny. Colombia venía siendo la media inglesa, que llamamos los más veteranos. 4 puntos, digamos, se reflejaría en uno de local. Sumar afuera y ganar en casa, sí. La Exactamente. media inglesa. Aquí ya no vamos a hacer sino mínimo 3 puntos. Entonces ya estamos hablando de un déficit en esta doble jornada. Y una cosa que me quedó muy clara, y es que en Davinson Sánchez y en Jerry Mina no confía para nada Néstor Lorenzo, porque contra Argentina jugó Gerson Mosquera, debutó Gerson Mosquera, y hoy contra Bolivia debutó Willer Dita como compañero de John Lucumí. Mensaje para Davinson y para Jerry Mina: no confío en ustedes. Bueno, yo solo quiero hacer de abogado del diablo diciendo que Davinson Sánchez viene de lesión y que eso, pues, al menos por los periodistas que sabemos que estaban en Bolivia cubriendo la concentración del equipo, pues digamos que fue determinante a la hora de ponerlo en la tribuna, porque Davinson ni siquiera estuvo en el banco, fue a la tribuna. Entonces esa fue una situación compleja. Y más o menos eso pasó también con Jerry Mina. Y Jerry Mina venía, recuerden ustedes también, de un golpe, una alerta, se pensó que no llegaba a la convocatoria y también lo están llevando, digamos ahí suavecito un poco entre algodones. Puede haber una consideración física en esos dos casos, digo, solo para dejar el apunte ahí, don Juan Pablo. Voy entonces con don Andrés Abril. ¿Cuál es su gran preocupación para Barranquilla, para ese partido contra Chile, Andrés? Jenny, yo creo que lo que fue este partido demostró que hay una importante, no, bueno, importante no, una falta de concentración hubo en este partido, en pasajes de este partido, pero eso es lo que hay que corregir para Chile, ¿no? Yo creo que estar firmes, hay que ser más precisos en este encuentro contra Chile. Y yo creo que en esta oportunidad, yo creo que sí va a usar a su once y muy probablemente use a Davinson o a Jerry, no sé. Yo creo que contra Chile sí va por ese lado, ya que hablaban de eso. Yo creo que por ese lado sí, de pronto ver Davinson por Dita o dependiendo cómo vaya que hablo conmigo, porque se le vio un poco rengo al final, ¿no? Entonces, esperar a ver por ese lado. Pero sí, yo creo que sobre todo puntualizar en la concentración, hay que estar concentrados para ese partido, demostrar lo que se ha demostrado tanto en eliminatoria como en Copa América y confiar en la jerarquía que tenemos y que está demostrando este proceso de Lorenzo. Sí, señor. Le pregunto lo mismo a don Andrés Rocha y le dejo una curiosidad adicional. No estamos preocupados por el desgaste, que era uno de los temas como complicados, que teníamos cierto temor antes del partido contra Bolivia en el Alto. No tenemos esa preocupación de que tengamos el equipo muy desgastado, tenemos alternativas suficientes para ese partido en Chile, contra Chile en Barranquilla. Jenny, yo creo que Colombia tiene yo creo que le quedó el tanque suficiente para poder competir y recuperarse a tiempo para ese juego contra Chile, porque pues ahora es una obligación derrotar a Chile para no irse con una mala racha en esta doble fecha. Entonces, ya pues, obviamente pensando en Chile, ya están de local, ya más a gusto, un poquito más recuperados, pues yo creo que el 11 va a ser el que se ha venido viendo en los últimos partidos, con algunos cambios de pronto en la zona de ataque, que es donde más preocupó. Pero pues no creo que tengan mucho desgaste, no lo veo así. Tal vez, como te digo, puede poner a Davinson Sánchez y de pronto puede repetir Willer Dita como una gran novedad. Por lo que ahorita también referenciaba Juan Pablo, que de pronto Jerry Mina no es que convenza mucho. Yo creo que Johan Mojica otra vez va a retomar su posición. Y el medio campo obviamente va a ser de Richard Ríos y de Jefferson Lerma. Entonces, las dudas ahí en esos, yo creo que la parte de atrás y en el medio campo están como resueltas y hay hay bastantes jugadores que remataron hoy el partido en el Alto
entonces no llegan tanto con ese desgaste. De pronto la preocupación está más por el lado de John Arias, James, Luis Díaz, que fueron los que más jugaron y los que son irreemplazables en esa parte de ataque. De pronto por ahí es donde puede afectar un poco, pero por algo pues Luis Díaz tuvo que salir y John Arias también. Entonces digamos que ahí no están, yo no creo que hayan quedado tan desgastados. Y ya, pero digamos así que por mejorar el ataque, que es todavía un dolor de cabeza para Lorenzo. Y si me lo preguntan a mí, yo ya tengo mi reemplazo fijo para Córdoba, para Roger Martínez, para todos los delanteros que estén ahí convocados, y es John Jader Durán. Creo que ese jugador hay que utilizarlo sí o sí. Sí, señor, sin duda. No estuvo esta vez, si de pronto no están ustedes tan enterados, los que nos acompañan en esta charla, no estuvo esta vez porque acumuló tarjetas amarillas. Por eso estuvo en la tribuna. No tenía la posibilidad de estar, y cómo se extrañó, la verdad, para rematar este partido. Él, que en el Aston Villa viene siendo un rematador absolutamente excepcional. Termino para no dejar en punta el tema de James, que decía Juan Pablo que lo veía con preocupación, que hubiera jugado tanto tiempo. ¿Le preocupa a usted, Juan Pablo, directamente el rol que vaya a cumplir en Barranquilla después de verlo jugar 90 minutos en el Alto? No, yo creo que si lo van a poner de titulares porque tuvo una buena recuperación en estos días, porque no tuvo, digamos, ninguna molestia. Y James de todas maneras sigue siendo James para el grupo, para los hinchas, para la prensa. Entonces, pues lo que sí espero es que no solamente sea un pase y solo centros, sino que sea un poquito más. Y en Barranquilla lo es, normalmente. En Barranquilla James cambia, y pues estamos esperando que pase contra Chile, ¿no? Pero no, tampoco se le puede cargar toda la selección a James. Yo creo que teniendo tan buenos jugadores, pues todos tendrán que mejorar, todos tendrán que elevar su nivel y mostrar por qué juegan en Liverpool, en Fluminense, en Aston Villa, bueno, en fin. Pero sí, no me preocupa. Si va a titular es porque se recuperó bien, porque está físicamente bien. Ok, bueno, pero ahora me queda otra pregunta antes de despedirlo, pero ¿acaso no es el pase y los centros lo que hemos valorado de James? Lo que más nos hace llamarlo y encumbrarlo, así no esté en buen nivel en su equipo. Para mí no, pues es que por eso yo digo, por ejemplo, contra Bolivia pudo haberle dado 15 minutos a Quintero. ¿Y qué es Quintero? Pases y centros. Entonces, si un jugador ya está desgastado, es que la culpa no es de James, la culpa es del técnico. Si un jugador ya está desgastado porque en los últimos 20 minutos James no hizo mucho más de los centros, pues era la oportunidad a otro que tiene las mismas características. Creo que por más que queramos a James, lo admiremos, le perdonemos sus pataletas, no podemos negar que Juan Fernando Quintero es un jugador de altísima calidad también, y que podía haber dado una mano. Sí, a mí en cambio me parece que si quería otra cosa diferente, pues el hombre nunca fue Quintero. El que debió ir a la tribuna fue Quintero, porque es un jugador exactamente igual al capitán. Lo que no pudimos hacer y lo que no debimos hacer fue tirar a Carrascal a la tribuna, porque ese sí era un jugador distinto. Pero bueno, sigo con mis reparos. Se me ha olvidado ese detalle, ese reparo a las decisiones de Lorenzo contra Bolivia. Esto entonces es lo que nos ha dejado esta derrota, que insisto, como decíamos al comienzo de esta charla, pues no es tan determinante como nos pasaba en otras eliminatorias, cuando teníamos que arañar puntos en todas partes. No podíamos quedarnos por fuera de los 4 primeros, si no nos perdíamos el Mundial, que fue lo que nos condenó en la eliminatoria de Qatar 2022. Así que esta vez, pues, evidentemente es más un trámite la eliminatoria, eso es una realidad, porque son demasiados cupos. Y básicamente nos toca es como mantener un buen nivel y aprovechar para darles rodaje y competencia a estos jugadores, pensando ya en la Copa del Mundo y no en esta eliminatoria, pues que ha perdido muchísimo de su brillo con el mundial masivo que vamos a tener a partir del 2026. Entonces, no es tan dramático, no es como para que nos angustiemos de más, pero efectivamente sí que es un buen aterrizaje. Saber que ese equipo, pues que no tiene las armas que tiene Colombia, porque como equipo es un hecho comprobable que es mejor equipo Colombia que Bolivia,
Pero cuando un equipo que no tiene esas mismas opciones nos gana, después de que nosotros venimos de ganarle al mejor equipo de este lado del mundo que es Argentina, pues evidentemente tiene que ser una alerta, tiene que ser un llamado a la preocupación y un aterrizaje también a este equipo que, como bien decían mis compañeros, necesita empezar a tomarse con más seriedad a esos rivales que le dan tanto trabajo, que son más chicos en sus nóminas y en sus figuras, pero que terminan ganándose los puntos como en esta oportunidad. Vamos a encontrarnos, por supuesto, en ese partido contra Chile. Vamos a estar muy pendientes de las novedades. Yo sí tengo una preocupación por varios. Me preocupa cómo terminaron, por ejemplo, Díaz, James, después de ese esfuerzo tan importante. Creo que pues en todo caso la situación con Andrés Román será pues verlo en Barranquilla, porque supongo que también para Santiago Arias fue un trabajo muy, muy desgastante el que hizo en el Alto. Todos esos jugadores, digo, me parece que hay que evaluarlos. Lo de John Arias, ver a John Arias en ese nivel tan bajito también debería ser una señal de preocupación y vamos a estar muy atentos a cuál fue el final, el balance final de su estado físico. Así que de todo eso vamos a estar hablando, ustedes ya lo saben, en www.futbolred.com. Cada vez que tengamos alguna novedad, les vamos a estar informando. Vamos entonces a prepararnos desde ahora para ese partido contra Chile y los invitamos, como siempre, a que nos sigan acompañando en estas conversaciones. A ustedes, mis compañeros de Fútbol Red, mil gracias por todos sus apuntes y sus comentarios en esta conversación. A nuestro ingeniero Carlos Solano también mil gracias por su apoyo en la parte técnica, y a ustedes que tan generosamente nos regalan su tiempo, mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. El tiempo es un medio aliado de The Trust Project.